a la reforma laboral porque tengo dos invitados que van a hablar precisamente de ese tema. Uno es Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, que está aquí conmigo. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Todo en orden? Un saludo para todos. Contento de estar en el piso. Bien. Y después está León Piasek, abogado laboralista, porque claro, hay un capítulo que habla de la caída del estatuto del periodista. Sí, vamos a hablar de eso. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bien, ¿estamos complicados? Sí, ¿no? Se miran entre ellos. No. Bueno, yo digo que comprando votos, el gobierno hizo del Senado una escribanía. Ah, arrancaste livianito. Bueno, yo digo que esa madrugada en el que se aprobó la ley en el Senado había más valijas que en la terminal de Retiro en época de vacaciones. Eso creo que no escapa a nadie. Me parece a mí que estamos enfrentando en la Argentina tal vez la ofensiva más grande que en democracia se recuerde contra los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Es decir, tiene que quedar claro que todos y cada uno de los derechos que conocemos están en riesgo de desaparecer. Por supuesto que los abogados lo explicarán mejor, pero hay un principio, Pacto de San José de Costa Rica, tiene rango constitucional. Los derechos sociales tienen un principio, tienen que ser progresivos, y los derechos laborales se incluyen en los derechos sociales. Cualquier reforma debiera mejorar, ampliar o crear nuevos derechos, pero de ninguna manera que pase lo que está pasando ahora. Es completamente regresivo, así que decimos, no estamos frente a una reforma, sino una contrarreforma laboral en el país. Bien. A ver, Rodolfo, ya que lo metiste, iba a arrancar por otro lado, pero ya que lo metiste, lo de las valijas, recuerdo haber escuchado en la sesión a la diputada Vanessa Siley, que habló de la Banelco, ¿no? Pero dijo que era otra Banelco, no como la que se anunció en aquel momento, en tiempos de la Rúa, y que eso desembocó además en un gran conflicto y que terminó con la renuncia del vicepresidente de Chacho Álvarez en un momento. Ella hablaba de una Banelco para los gobernadores, que en verdad esto es parte de un acuerdo para financiar las provincias, pero claro, estamos hablando, porque la Banelco se supone que es corrupción y otra cosa es una negociación con los gobernadores que te votan esto a cambio de lo otro, que sería en todo caso... Si querés, un tema ético, ¿no? Pero no debería ser un tema de corrupción. Vos, cuando hablás de que está lleno de valijas como el Retiro, ¿a qué te referís? Sí, muchos colegas suyos me mandan a presentar las denuncias en caso que sea así. Que laburen los fiscales, que son demasiado vagos. Yo he visto a muchos colegas suyos que cuando digo, de otros medios, no de otro perfil, pero que cuando quieren que la justicia... acelere algún trámite, enseguida se empiezan desde los medios de comunicación a apurar a los jueces y a los fiscales. Acá lo mismo, que actúen de oficio, que la ley los habilita. No, de ninguna manera, si no hubiera un incentivo, estaríamos asistiendo a la malversación instantánea del voto, como está ocurriendo ahora. Aparecieron los peronistas con peluca durante las últimas semanas. Hace pocos meses juntaron votos diciéndose peronistas en las provincias y ahora vienen y se arrodillan frente a la Casa Rosada. Los gobernadores son los seres más pragmáticos que habitan sobre la tierra. Yo les quiero enviar un mensaje claro. Milei les va a armar lista igual. Se las va a armar a todos. Van a pagar un costo político por estar entregando los derechos de los trabajadores y van a tener que explicar a cambio de qué lo hicieron si esta ley resulta aprobada. Yo digo, a Milei y a Bullrich, no festejen por anticipado, no cenen el almuerzo, porque todavía faltan algunos días. Nosotros vamos a pelear hasta con nuestro último aliento para que esta ley se caiga toda. De todas maneras, el viernes no termina nada en la Argentina. Para nosotros empieza todo, porque siempre se trató del modelo económico de saqueo y empobrecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Con reforma o sin reforma laboral, si esto sigue así, en pocos meses los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios y los comerciantes desaparecemos igual. Bien, te me adelantaste, ¿no? Porque yo te iba a preguntar, ¿y ahora qué? Porque claro, está cantado que se va a votar la reforma laboral el próximo viernes, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Vos lo dudás todavía? Yo creo que hay muchas posibilidades. Todavía no digo la última palabra, yo también soy optimista en este tema. Vamos a ver. Pero es probable que la vote. Es la peor ley desde la dictadura, se emparenta a las normas de la dictadura.
Imagínense que todavía tenemos resabios de normas de la dictadura en la ley de contrato de trabajo. Por eso el efecto es muy importante ahora y hacia el futuro. Es muy difícil revertir las normas laborales pasado el tiempo. Nosotros convivimos, coexistimos con normas de la dictadura. La dictadura hizo otras cosas, desapareció trabajadores, delegados, activistas, intervino sindicatos, prohibió la huelga totalmente. Acá también hay prohibición de huelga. Es la peor ley que podemos tener en esta democracia, en esta etapa democrática. Creo que los jueces van a tener un papel. Algunos están muy optimistas con la judicialización, yo no tanto. Yo conozco a los jueces, a la mayoría de los jueces en el país. Algunos son muy valientes, son muy autónomos, son defensores de la Constitución. Otros no. Otros tienen quizá la misma ideología que este gobierno, que son de derecha. Vamos a tener una batalla muy importante, con la dificultad que hoy hubo un acto, una toma de uno de los juzgados nacionales de trabajo, porque se elimina la Justicia Nacional de Trabajo, que es un bastión dentro de todo lo que dije, en defensa de los derechos de los trabajadores y de los sindicatos. A ver, cuando yo preguntaba ¿y ahora qué? Lo hacía deliberadamente porque algunos proponen, recién lo mencionaba, una judicialización del tema como herramienta de confrontación con una reforma laboral que yo creo ustedes son optimistas, yo no tanto, yo creo que el viernes se va a aprobar, pero algunos planteaban este camino de la judicialización. Otros estaban planteando una medida de fuerza de 36 horas con movilización, ¿no? Lo encuentro como las dos propuestas que han dado vuelta por allí, no de la conducción de la CGT, sí de algunos referentes sindicales, que no es lo mismo, ¿no? Y ya lo vimos la otra vez cuando la CGT convocó a una medida sin movilización y sí un grupo se movilizó. Pero dentro de estos planteos, ¿ustedes van por alguno de estos caminos, se imaginan alguno de estos caminos o están pensando otra cosa? Si sos gremialista y planteas la judicialización esta semana, es una excusa para no luchar. La judicialización, en todo caso, se tendría que comenzar a pensar después del día viernes. Si usted ve a un gremialista que anda del abogado, de la mano del abogado todo el día, que no quiere, no se anima a luchar. Porque la pelea viene primero, sí, y el abogado viene atrás. ATE tiene, y son amigos del doctor, sí, un muy buen equipo de abogados. Ahora yo los veo de vez en cuando, no me junto mucho, porque yo me dedico a pelear. Creo que, y además, yo coincido que hay cierta ingenuidad cuando se plantea la judicialización, es no conocer la historia del país. Claro, la quieren comparar con lo que pasó con el decreto 7023 y que se suspendió el capítulo laboral. Pero ahí la justicia no abordó el fondo del debate. Lo que hizo fue cuestionar que no había ni necesidad ni urgencia para que el Ejecutivo supla al Legislativo en la tarea de legislar. Acá vamos a estar frente a otro escenario. Vamos a estar frente a una ley votada por ambas cámaras del Congreso. Le digo otra cosa. La última vez, caso Bisotti, top indemnizatorio, fue la última vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de una reforma laboral. Tardó 13 años en hacerlo. Que alguien nos diga si los trabajadores podemos esperar más de una década. No nos jodan, están instalando un título porque perdieron aquellos que apostaron. Mire, una parte, esto es interesante. A ver, pero lo pensé mucho. Déjame hacerte un punto ahí, ahora seguís el razonamiento. Cuando vos decís perdieron porque no convocaron a luchar mucho antes de lo que le hicieron, perdieron porque el paro fue sin movilización. ¿Dónde pones el punto donde decís la CGT perdió en esta? Yo le voy a adelantar, me entusiasmé y le voy a adelantar un título que tenía preparado para el día viernes. Yo creo que el gobierno en esto está teniendo un triunfo institucional y una derrota social. Porque en el mes de diciembre la reforma laboral estaba fuera de agenda. Prácticamente no había una toma de conciencia por parte de la sociedad acerca de los perjuicios que tendría esta iniciativa. Y hoy, 7 de cada 10 argentinos rechazan la reforma laboral. Es decir, la van a votar ahí adentro del Congreso, pero afuera se rechaza. El paro de la semana pasada lo hicieron millones. Millones de trabajadoras y trabajadores en la Argentina, de manera consciente, decidieron no concurrir a sus puestos de trabajo. Eso expresa claramente el rechazo que hay a la reforma laboral. Por lo tanto, y yo cuando digo que se perdió, porque había una oportunidad. El sindicalismo tenía una oportunidad frente a esta reforma de recuperar parte de la confianza perdida con la sociedad.
¿cómo explicamos nosotros que se quitaron esa madrugada los artículos que perjudicaban a los sindicatos, pero quedaron los artículos que perjudican a los trabajadores? ¿Cómo hacemos para explicar que ganan los gremios y pierden los laburantes? ¿Canjeamos plata por explotación? ¿Los sindicatos cambian recursos por la precarización de aquellos que tienen que representar? Yo soy consciente de la importancia que tiene el financiamiento de los sindicatos para poder desarrollar sus actividades y defender los intereses de los trabajadores y de su familia. Pero en este caso, parte del sindicalismo quedó incómodo porque Bullrich les hizo el abrazo del oso. Reconoció públicamente que negoció. Y si no fue así, habría que salir a desmentirlo rápidamente, porque fue un caballo de Troya, un regalo envenenado que nos hacen. Nosotros tenemos que rechazarlo desde el Frente de Sindicatos Unidos. Estamos hablando la CGT durmió. La CGT mandó a negociar a Gerardo Martínez, al Consejo de Mayo. Ustedes no se acuerdan. Gerardo Martínez es un referente oficialista de la derecha, de la CGT. De todos los oficialismos. Que todos los oficialismos que firmó en el acuerdo marco en el 94 con la UIA y con el gobierno, que introdujo la flexibilización laboral de ese momento, las AFJP, las ART. Martínez estuvo en ese consejo hasta que le dijeron no vayas más. Sí. No dijo una palabra en todo ese tiempo. La CGT durmió, la CGT especuló, la CGT quizás negoció. Yo no lo sé, pero sospecho mucho de eso. Hubo referentes de la CGT que participaron del negocio de las AFJP en su momento, Claro, ¿no? En tiempos claro. de Menem también, ¿no? Y las ART también. Algunos sindicatos tuvieron ART y se fundieron las ART también. Bien, yo les quería preguntar si concretamente, ¿no? Si concretamente ustedes ven que los gobernadores fueron, como lo han tildado algunos, traidores. Vos hablabas de los peronistas con peluca. La palabra traidor, ¿no? Que todo el tiempo va y vuelve. ¿Fueron traidores? Sí, no, yo no suelo utilizar esa palabra, pero sí digo, hay una malversación del voto. Muchos de los gobernadores, no todos, muchos de los que avalan la reforma laboral no fueron votados por el pueblo para estar sosteniendo este posicionamiento hoy o hacérselos sostener a los representantes, tanto senadores como diputados de cada una de las provincias. Reitero, juntaron votos diciendo que había que frenar a Milei. Por eso no se puede comprender, o es difícil que semanas después estén decididos a entregar los derechos de todos los trabajadores. Y esta es una ley pro mercado que la única finalidad que persigue es el de disciplinar a la fuerza de trabajo, abaratar los costos laborales y poder mejorar así los márgenes de rentabilidad de las grandes empresas. Fue escrita por los estudios jurídicos de las corporaciones empresarias, es decir, para mí expresa una lucha de clases esta reforma laboral. ¿Por qué? Porque está hecha a medida de la EA, Asociación Empresaria Argentina, de la UIA y del Fondo Monetario Internacional. Yo digo, son ellos, la EA, la UIA y el FMI, o somos nosotros los trabajadores. No puede haber término medio. Déjame ser abogado del diablo. Sé que no te gustan mucho los abogados, ya me dijiste. No. Sé que es abogado. No es que no me gustan. Somos amigos. Él no quiere a Matías, pero a mí me quiere. No, yo los quiero a todos. Lo que digo es que los busco después de pelear, no antes como hacen otros. Pregunta de abogado del diablo. Claro, vos haces todo este planteo, ¿no? Recién decías una cosa lo que pasa dentro del Congreso, otra cosa lo que pasa en la sociedad. Ahora, esta sociedad en la última elección bancó a Milei. Incluso en el principal territorio de la oposición, que es la provincia de Buenos Aires. ¿Qué explicación le encontrás a esto? No, sin lugar a dudas, yo creo que hay un gobierno que ha tenido cierto éxito en construir la posibilidad de que el pueblo plantee un rechazo a la política. Es decir, de que el pueblo termine abandonando la idea de que la política nos puede servir para cambiar algo en la Argentina. Por eso creo que no hay manera de frenar a Milei si no es construyendo poder en la comunidad, construyendo poder popular. Por lo tanto, cualquier planteo de la positividad que hoy hay con Milei hay que encuadrarlo en el vacío que hay enfrente. Hoy es evidente que la política está desordenada, que hay no solo una crisis de representación, fundamentalmente una crisis de alternativa, porque yo entiendo creo que Milei, que la gente, que la sociedad conoce muy bien cuáles son las ideas de Milei. Yo puedo estar de acuerdo o no,
pero las conozco. Lo que no se conoce todavía es cuáles son las ideas claras de la oposición. Y yo acá no es que analice los procesos electorales del norte, pero ahí hay un distrito, una ciudad que le gana a Trump planteando con claridad algunas iniciativas. Yo tengo la idea de que acá el gobierno ha tenido cierto éxito en que parte de la oposición política y del sindicalismo también se autocensure y tenga temor de hablar de algunas cuestiones y entonces se bajaron banderas. Digo porque en Estados Unidos se habló de que había que garantizar jardines, es decir, espacios de cuidados gratuitos para los menores de 5 años, que el transporte público era caro, tenía que ser gratuito y aumentar la frecuencia, que los alquileres eran inaccesibles, por lo tanto que se iba a congelar el precio de los alquileres y se iban a construir 200 viviendas accesibles. Sí. Y nosotros dejamos de hablar, parece que fuera una mala palabra decir que hay que volver a pensar en un impuesto a los grandes contribuyentes. ¿Y eso que es una derrota en esta batalla cultural que planteó Milei? Bueno, sin lugar a dudas, ellos han tenido importantes avances. Yo creo que fundamentalmente, por ejemplo, lo podemos evaluar en la reforma laboral, han logrado con éxito, aunque lo hemos revertido en estos últimos 2 meses, reemplazar el concepto de derechos por el de privilegios. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿tener vacaciones una vez al año y poder decidirlas y organizarlas con mi familia, ¿es un derecho o es un privilegio? Nos hicieron creer que es un privilegio. ¿Cobrar 2 medios aguinaldos en el año es un derecho o es un privilegio? Nos hicieron creer que es un privilegio. Enfermarme, tener que iniciar un tratamiento por una enfermedad grave y seguir percibiendo mi salario para poder sostener mi hogar, ¿es un privilegio? De verdad, yo creo que ese artículo 44 agrego de las licencias médicas lo incorporaron a propósito, para que algunos senadores y diputados puedan lavar culpas y decir, bueno, quitamos el artículo 44, el resto de la ley es buena, sí. Es pésima de principio a fin. Bueno, ustedes saben de paritarias, ¿no? Se agrega más para después sacar algunas cosas y llegar a algún acuerdo. Eso pasa, sí. Eso pasó. Yo lo estoy dejando un poquito de lado a León Piasek, que está copando un poco la parada, el señor Rodolfo Aguiar. Estoy aprendiendo. Básicamente porque ahora en un ratito León va a copar la parada hablando específicamente del Estatuto de Periodista. Yo no lo quiero poner tampoco de entrada ni plantearlo como el tema así en mayúsculas, aunque seguramente para los periodistas lo es, precisamente por esto, ¿no? Porque si no parece que es una cosa corporativa que nos importa el estatuto y no lo demás, y creo que este es un problema para todo el mundo, y hablamos precisamente de la reforma laboral. Fíjense, recién hablábamos, ¿no? Aguiar no quería decir si eran traidores o no, pero hay declaraciones muy llamativas de referentes peronistas como Flavia Rollón, que cuando estaba en el Congreso de la Nación dijo que no quería que generara empleo esta reforma laboral, pero que la votaba igual. O sea, argumentó en contra, pero votó a favor. Pablo Outes, también salteño él, confirmó en diputado que la política de Milei es un fracaso. Sí. Después que alguien dice eso. Después votó. Y votó a favor. Votó a favor, claro. ¿No? Son los salteños que responden a Gustavo Sáenz. Y claro, empieza ahora la pregunta, ¿no? Si este es el juego de los gobernadores, deseosos de financiamiento, ahogados. Recordemos que al inicio del gobierno, Javier Milei dijo que los iba a fundir. Esto lo dijo en una reunión de gabinete, saltó por el aire el funcionario que reveló esa famosa frase de Milei, que dijo que los iba a fundir. Era una batalla también contra los gobernadores. Y efectivamente los ajustó. No había dinero para los gobernadores, no hay obra pública, están desfinanciados y los gobernadores con ese apriete empezaron a negociar mejoras para su provincia a cambio de. Ese a cambio de es, entre otras cosas, a cambio de esta reforma laboral. Y eso creo que explica esta contradicción permanente de legisladores que hablan mal del gobierno de Milei o que hablan mal respecto a la posibilidad que se generen puestos de trabajo con esta reforma y que sin embargo la votan. El gobernador de Santa Cruz está ligado al sindicalismo. Sí. También es un caso Vidal, estamos hablando. Muy extraño, que manda a votar a favor de esta reforma laboral, pese a su filiación sindical. Es muy raro eso. Eso también, no se habló mucho de eso, pero es increíble que una persona de esta característica vaya a votar contra los trabajadores que alguna vez representó, ¿no? Bueno, voy a provocarlo al amigo Aguiar. ¿Me dejás un ratito? Sí, es fácil, para saltar igual. Yo te digo, Milei le había dicho, seguramente ustedes recordarán, Milei arrancó el gobierno de espaldas al Congreso,
no sé si lo recuerdan, ¿no? El primer discurso Sí. que da. Y después le dijo rata a los legisladores, entre tantas otras cosas. Vos le dijiste teiranes a los legisladores en una entrevista hace unos días atrás. ¿Por qué se autoperciben ratas, dijiste? Pregunto, ¿son ratas cuando no votan lo que uno quiere y dejan de serlo cuando apoyan la postura de uno? Bueno, yo le di la razón en 2 años, en la primera coincidencia que tengo con el presidente. Tenía razón. Era unido. Había ratas. Yo las descubrí recién ahora. Son varias y votan la reforma laboral a favor. Es un absurdo que nos planteen una ley desde el gobierno para crear empleo y comiencen facilitando los despidos. No pasó nunca, ni en la Argentina ni en el mundo, que se pueda crear trabajo quitándole derechos a los trabajadores. Si uno tuviera que remontarse para atrás y buscar algún momento de la peor crisis del mercado de trabajo en la Argentina, puede ir al 2001. Claro. Más del 20% de desocupación. Y en ese momento se hizo todo lo contrario de lo que se pretende hacer ahora. Se prohibieron los despidos y la desocupación cayó rápidamente por debajo del 10%. Pandemia, ocurrió lo mismo, se prohibieron los despidos, se estableció una doble indemnización y el Estado estuvo tan presente que hasta pagó la mitad de los salarios. Muchos empresarios hoy se olvidan que tuvieron esa ayuda, ese beneficio estatal y pudieron sobrevivir, porque si no, no habrían llegado hasta acá. Cuando se habla de, que se pide la expulsión del PJ de algunos, dicen, senadores o diputados por traidores. Bueno, está muy bien. Ahora, yo creo que tenemos que profundizar ese análisis. La expulsión está bien, pero la pregunta es ¿cómo llegaron a una lista? ¿Por qué los votamos? ¿Por qué les creemos? Claro. Les tenemos que dejar de creer, los tenemos que dejar de votar en las provincias a aquellos que están dispuestos a apoyar una ley de esta naturaleza que lo destruye todo. Yo quiero decir que es verdad, lo escuchaba usted atentamente, dijo que iba a fundir las provincias y lo está haciendo. Esta ley no solo no va a crear empleo, sino que va a determinar de destruir el empleo que existe en todo el territorio nacional, y los gobernadores van a tener que explicar por qué no dan la pelea por la coparticipación federal. Porque hoy el 80% de los impuestos que se recaudan en el país y que son coparticipables, el 80% se quedan acá y solamente el 20% vuelve a las provincias. Y de ese 20% solamente el 4% va a parar a cada uno de los municipios. Entonces tenemos municipios pobres, provincias pobres y Macri acá, a pesar de que tiene el empleo más precarizado en la ciudad y paga los peores salarios, pero Macri aparece en Buenos Aires como la Suiza de la Argentina. Entonces tiene que llegar el momento que los gobernadores deben levantar la voz y decir que Macri y Milei se dejen de vivir con la nuestra y que la coparticipación se distribuya en virtud de las verdaderas necesidades que tiene la gente que habita cada territorio. Ese es el principal debate que debieran estar dando los gobernadores. No lo están haciendo porque decidieron arrodillarse ante la chequera de la Casa Rosada. Estamos hablando con Rodolfo Aguiar, titular de ATE, y el abogado laboralista León Piasek. Ayúdenme, voy a hacer punto por punto de alguna de las reformas, ¿no?, que aplica esta iniciativa del Gobierno Nacional, y para profundizar sobre el tema, ¿no? Creo que hay uno de los artículos que por ahí es uno de los más controvertidos. Hay muchos, pero tiene que ver con la plata de los jubilados, ¿no?, con la creación de este fondo de asistencia laboral. ¿Lo pueden explicar claramente para que está del otro lado lo pueda entender? Sí, se detrae una parte del aporte de los empleadores que va al sistema previsional, se detrae para ese fondo de asistencia laboral, que es el que va a pagar las indemnizaciones. Es decir, el sistema jubilatorio, los jubilados van a pagar las indemnizaciones por despido de los activos. Es muy claro. O sea que se desfinancia la jubilación. Se desfinancia el sistema, son miles de millones, yo no sé la cifra exacta, pero es muy claro eso. Y se crea un fondo que va a ser especulativo, lo van a manejar los bancos, las entidades financieras. ¿Eso ya está determinado? Eso está determinado, sí, lo van a reglamentar también. Es decir, los empleadores no estaban a favor de esto, porque decían, ¿por qué voy a poner todos los meses plata si yo no estoy despidiendo todos los meses? Eso también, pero no lo dijeron, la UIA... O sea que el Estado deriva a privados, que podrían ser bancos, para el manejo de esos fondos. Para el manejo de ese fondo.
Eso, las pymes también van a tener que traer parte mes a mes de esa suma, que no tiene sentido, porque las pymes no despiden todos los meses. Ahora sí, ahora están despidiendo por la situación crítica. A ver si entiendo, León. Nosotros, los trabajadores, vamos a financiar nuestra propia indemnización. Claro, es eso. Con tu plata hacia con futuro. Mi plata. Si no la pone la empresa, sino que la pongo yo. La pones vos con tus aportes previsionales. ¿Y la empresa no pone nada a ese fondo? No pone nada. Nada. Le sale gratuito los costos. Por eso va a alentar los despidos. No va a generar empleo, porque la situación económica es la que genera empleo, las políticas económicas son las que generan empleo, la falta de importaciones son lo que genera empleo, un Estado activo son los que generan empleo. No va a generar empleo y va a alentar los despidos porque no tienen costo los empresarios con ese fondo de asistencia laboral. ¿Y cómo funcionaría en la práctica? Supongamos, echan a algún trabajador de su empresa. ¿Automáticamente ese fondo financia la indemnización? Claro, paga esa ¿Quién indemnización. decide eso? Eso ya está en la ley. En la ley dice que el fondo de asistencia laboral va automáticamente a paga las indemnizaciones. Sí, si no hay en ese fondo durante un tiempo, van a tener que pagar las empresas. ¿Es el 3%? El 3%. De todos los trabajadores de todos en los blanco trabajadores, del país. Sí, es mucha plata, sí. El FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, se lleva puesto el ANSES. Le abre las puertas a la privatización del sistema previsional argentino. Claro. Es decir, vuelven las AFJP y se la van a robar toda a la del FAL. ¿Por qué? Usted pensará, bueno, ¿tiene participación el Estado? No. ¿Tiene participación la representación de los trabajadores? No. Va a ser administrado por empresas financieras internacionales que habilite la bolsa de valores. Es decir, se vuelve a timbiar con el aporte de los trabajadores. Se calculan que el ANSES se financiará entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Nos habían dicho que no había plata para la moratoria previsional. Bueno, esto son 10 o 20 moratorias. Intentemos imaginarnos el 2,5 del total de la masa salarial de la Argentina. Y está claro, además, por qué es una ley solo hecha a medida de un puñado de empresarios. Porque resulta que las grandes empresas tienen que aportar el 1% al FAL, mientras que las pymes, los pequeños y medianos empresarios, el 2,5%. Es decir, les siguen exigiendo un precio mayor. Yo creo que tienen que tener memoria los pueblos. Si tenemos memoria económica, podríamos saber que no es la primera vez que estamos siendo ajustados. Que los ajustes fueron recurrentes en la Argentina. Si tuviéramos memoria social, podríamos comprender entonces ¿quiénes pagaron la cuenta de los ajustes siempre en el país? No los pagó la casta. Y nos mintieron, con Milei tampoco el ajuste lo está pagando la casta. Y memoria política, para no cometer los mismos errores de comernos un Sturzenegger por tercera vez, un Caputo por segunda vez, para que vuelvan a hacer lo mismo. Es evidente que si están gobernando los mismos que endeudaron al país en el gobierno de Macri, la quieren para lo mismo, que es para fugársela. Es lo que está ocurriendo. Estamos hablando con Rodolfo Aguiar y León Piasek, secretario general de ATE y abogado laboralista. Vamos a hacer una pequeña tanda, vamos a ir haciendo el punteo de lo que cambia con esta ley en la vida cotidiana de todos nosotros. Y después sí vamos a hacer un capítulo específico del Estatuto del Periodista. Bueno. Ya venimos. Donde estés. En todos lados. Con vos. Divididos en el Movistar Arena. 26 de marzo y 9 de mayo. La Aplanadora. Vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Sueño de viento y arena, una obra de teatro y objetos que interroga el deseo, la fragilidad y la impermanencia. Una experiencia poética que conmueve y deja huella. Viaje onírico donde la muerte se vuelve guía y el sueño revelación. Viernes 21 horas en Querida Elena, una sala íntima y singular. Entradas por Alternativa Teatral. ¿Viste que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál sería el de ella? Ella es más, porque siempre suma estacionamiento, FastPass y mucho más en la tienda online de Aeropuertos Argentina. Ah, la tiene clarísima. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina.
Mati, te traje el libro favorito de mi infancia. ¿De qué es? Sobre una abuela con superpoderes. Su comida era tan rica que cuando la servía, su familia aparecía por arte de magia en la mesa. Ah, ese libro de recetas del AU. ¿Puedo leer los ingredientes? Obvio, empecemos. Milanesa En napolitana. Argentina, 1 de cada 2 chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles, incluso si es un libro de recetas, ayudas a mejorar su futuro. Léeles. Siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Más info en queentiendanloquelean.org. Planazo de verano. Ahorrá, disfrutá y escapale al calor. En Cines Multiplex tenés 2x1 en entradas todos los días. Sumate a nuestro canal de WhatsApp y sé parte de nuestra comunidad para obtener beneficios exclusivos. Muy simple, sin bajarte aplicaciones ni registrarte. Viví el cine. Viví Multiplex. Tom Morello llega a Buenos Aires. 11 de marzo en Deseo. El sonido detrás de Rage Against the Machine y Audioslave. Una leyenda viva del rock. Tom Morello en Deseo. Entradas en enigma.com. Saverio el Cruel, escrita por Roberto Arlt. Saverio el Cruel muestra conductas crueles desde diferentes líneas de argumentación, incluso con humor. Tercera temporada de esta obra que cuestiona quién es el verdaderamente cruel en esta encerrona inquietante y fantástica. Domingos 17:30 horas. Teatro Pairó, San Martín 766, Cava. Entradas por Alternativa Teatral. Dirección Gabriela Villalonga. Santander American Express presenta Julieta Díaz, Soledad Villamil, Pilar Gamboa son Las Hijas, la obra más conmovedora y sensible de los últimos tiempos. Dirección Adrián Suar. Las Hijas. Funciones de jueves a domingos. Paseo La Plaza. Localidades en venta por Platea Neto en boletería del teatro. Disfruta un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express. Vigencia del 1 de enero al 31 de julio del 2026. Más información en santander.com.ar. Donde estés, en todos lados. Con vos. ¿Quién sos? Diego Schurman. Radio con vos. Bueno, 7 de la tarde, 34 minutos. Estamos con Rodolfo Ayar, secretario general de ATE, y con León Piasek, abogado laboralista, un poquito analizando la reforma laboral. Bueno, hablamos un poquito de la política, ¿no? De la postura de la CGT, pero queremos hablar un poquito de la reforma en sí, ¿no? Los capítulos más controvertidos. Recién hablamos del Fondo de Asistencia Laboral, que va a pagar las indemnizaciones, administrado por privados, pero con guita de los propios trabajadores. Es decir, vos te vas a financiar tu propio despido, en todo caso. Esa es la particularidad que trae este capítulo. Después, ¿hay limitaciones a las asambleas y prohibiciones de huelga? ¿Esto es correcto? Sí, no es exagerar decir que vamos a tener que pedir permiso o autorización para hacer una asamblea y que nos van a pagar los salarios con un paquete de fideos o de yerba. No es una exageración. Claro. Vuelven los tickets canasta a la Argentina si esta ley resulta aprobada. El derecho de huelga, y por eso hay un intento por disciplinar a los trabajadores, se va a encontrar absolutamente restringido, porque durante una huelga en los que se consideran servicios esenciales va a haber que garantizar el 75% de la prestación. El gobierno pretende incorporar a la mayoría de los servicios, al 99% como servicios esenciales, y luego servicios que por otro lado consideran esenciales a la hora de que hay una huelga, no los consideran esenciales a la hora que tienen que invertir en infraestructura y en salario de las trabajadoras y de los trabajadores, o las tareas de importancia trascendental que van a ser también creadas a los efectos de que haya que garantizar durante un paro, en este caso, el 50% de la prestación. El banco de horas es la legalización misma de la extensión de la jornada laboral. Claro, de 8 horas podés trabajar 12 horas sin cobrar horas extras, ¿no? Es muy curioso porque además está planteado que esto te diría fruto de un acuerdo del trabajador con el empleador, como si fuera una relación simétrica, como si no hubiera presión, como si uno tuviera que, de alguna manera, negociarlo amigablemente, cuando esto no existe, ¿no? La relación de fuerza es obviamente dispar. Pero concretamente con el tema de las asambleas hay que pedir permiso, y en el caso de las huelgas hay una limitación particular respecto a la legislación actual. Exactamente. En la asamblea no solo hay que pedir permiso, una autorización,
sino que además los trabajadores que participen de la asamblea, el empleador les dice, ustedes pueden participar de la asamblea, pero no van a cobrar el salario mientras estén reunidos. Eso es casi antidemocrático. Por eso es que esta es una legislación que están proponiendo que no es compatible con el sistema democrático. Tiene 136 observaciones de inconstitucionalidad. Si se aprueba esta norma va a ser inaplicable. Nace para fracasar. Está destinada al fracaso, la reforma laboral. Cuéntenme cómo es el tema del fraccionamiento de las vacaciones. Es lo mismo, lo que hacen es abrir la negociación entre el empleado y la patronal, con la asimetría, con la desigualdad que hay entre un empleado, para tratar de fragmentar las vacaciones como mínimo 7 días. Es lo mismo que el banco de horas. El empleador va a imponer el fraccionamiento de las vacaciones de acuerdo a su criterio. Se meten con la vida del trabajador. Tanto. O sea, pero a ver, si yo tengo, por ejemplo, hijos chicos que van al colegio y me quiero tomar vacaciones en enero, no necesariamente me las voy a poder tomar siempre en enero. Cada tantos años te va a corresponder tomarte. Una vez cada 3 años seguro me va a corresponder. Pero los otros 2 años me pueden decir, sí, no, en enero no podés. Eso es increíble, porque te separa de tu familia, de tus hijos, hace lo que quiere con tu vida, tanto en las horas como en el fraccionamiento de las vacaciones. No existe una negociación directa entre el empleado y la patronal. ¿Y las indemnizaciones? Las indemnizaciones además que te la va a pagar te la van a pagar, van a reducir la base de cálculo, sacan algunos rubros como el aguinaldo, como los premios, limpian y te pagan casi el básico. Y algún rubro salarial más, pero te pelan. Eso va a judicializarse también. Esto también los trabajadores van a tener que esperar 6 años y van a tramitar los juicios en capital en los tribunales de Macri para reclamar, lamentablemente, durante muchos años esas diferencias salariales y plantear la inconstitucionalidad de este artículo. También. Todo esto en un contexto de cierres de fábricas. Tenemos muy presente porque hoy se desarrolló la primera reunión entre el gobierno y la gente de FATE para ver si se llega a un entendimiento. Hay una conciliación obligatoria, pero que no se pone en práctica porque la empresa no reactiva y los trabajadores están ahí en la fábrica esperando alguna respuesta por parte de Madanes Quintanilla. A mí, y quiero decirles, seguramente ustedes lo saben, por ahí los oyentes no tanto, no me sorprende mucho lo de FATE, y no solo por el contexto económico, sino porque su dueño, que es Madanes Quintanilla, ya en el año 93, y lo digo con conocimiento de causa porque fui a hacer esa cobertura de ese conflicto, yo estuve ahí. A Puerto Madryn, en Chubut, se convirtió en un caso testigo porque unilateralmente habían dispuesto la reducción del 25% de todos sus trabajadores. Fue un caso testigo en los tiempos de Menem. Y se convirtió en un caso testigo con mucha conflictividad, con una política precarizadora y que después hizo efectivamente un tremendo ajuste al lugar. También lo hizo en FATE en los 90, cerró FATE, te quedaron todos los trabajadores afuera. Yo era abogado del sindicato y cerró de un día para otro, como hizo ahora. Y en este caso parece que no va a reabrir. Por eso lo que digo es, el dueño de FATE es el mismo de Aluar, que implementó en los 90 ya este tipo de ajuste. Había una conflictividad de hace bastantes años en FATE, pero esta política económica terminó dándole la estocada final, ¿no? Sí. A ese conflicto producto de las importaciones, ¿no? Donde se volvía prácticamente imposible de competir con las cubiertas que venían del exterior. Digo, esto es un poco también el contexto donde se está dando esta discusión de mayor precarización, cuando ya un poco, Rodolfo, la precarización laboral ya se da de hecho, ¿no? Muchas de las cosas que están escritas en esta reforma laboral, que seguramente se apruebe el día viernes, ya suceden en las empresas. Bueno, la verdad que es muy interesante ese análisis, lo comparto 100%, porque esta ley aparece de alguna manera a legalizar una realidad preexistente, es decir, a institucionalizar aquello que ya viene ocurriendo en todos los sectores de trabajo. Por eso digo que los mayores decepcionados van a ser los trabajadores de plataforma y los trabajadores precarizados, aquellos no registrados, los cuentapropistas, porque han sido utilizados... Y los marineros los excluyen de la ley de contrato de trabajo. Además, pero digo, porque fueron utilizados abusivamente, utilizan el enojo de los trabajadores precarizados, que es justificable ese malestar, pero para quitarle derechos a la otra mitad de los trabajadores que todavía les queda algún derecho en la Argentina, porque la ley
contrariamente a aquella idea que salió a instalar el gobierno, no los incluye a estos trabajadores. Los están usando. Los trabajadores de plataformas son mencionados en el texto de la ley, pero a renglón seguido dice no se van a regir por las normas laborales. Ahora, tomo lo que ustedes dicen y llego a la conclusión, tomando lo que ustedes dicen, que este gobierno termina mal. Yo creo que esta reforma laboral va a ser para Milei lo que fue la reforma previsional para Macri. De alguna manera es el principio del fin para este gobierno. Yo coincido con eso, creo que hay un malestar por abajo. Se empezaron a tomar fábricas en estos días. Hoy se tomó también la Justicia Nacional de Trabajo. Hay una reacción de los trabajadores ahora en este tema de un contexto conflictivo. Yo sé, Rodolfo, que te tenés que ir. No sé si tenés un minutito más, sí, si querés redondear un poquito esta historia, pero me quiero ir al capítulo también del estatuto del periodista, porque tenemos un presidente que dijo no odiamos lo suficiente a los periodistas, ¿no? Y empezó con esta arenga de mandriles, ensobrados, burros, etcétera, etcétera, de lo que vienen diciendo a los colegas. Contame clarito, ¿no? Pero también para que entiendan más allá de los periodistas que están más o menos imbuidos de esta situación. ¿Cuál es el riesgo de esta caída del estatuto de periodistas? ¿En qué cambia para los colegas que no haya más estatuto de periodista? Lo primero que voy a decir que facilita los despidos. El estatuto de periodista agrava las indemnizaciones. A las indemnizaciones normales que cualquier otro trabajador tiene, se le agregan casi 10 salarios más en el caso que tengan una antigüedad más de 3 años. Entonces se calcula 10 salarios más un mes de sueldo por cada año de antigüedad. Es una indemnización que en su momento Perón, cuando salió el decreto, dijo que era para proteger los hogares de los trabajadores que eran perseguidos por las empresas periodísticas. De ahí donde se estableció un plus. No es una garantía de estabilidad absoluta, pero a los empresarios les cuesta mucho más. Hubo un lobby empresario periodístico muy importante que inclinó la balanza para incluir el estatuto del periodista. Yo sé que el gremio CIPREVA, FATPREN, el gremio nacional hicieron mucho para tratar de convencer a los diputados y a los senadores que no se vote. Le dieron un año, va a estar vigente desde el 1 de enero del año que viene. Pero también es grave en otras cosas, porque el estatuto del periodista garantiza la libertad de prensa, de conciencia, la libertad de expresión, tiene una limitación en la jornada. Ahora que se van a caer los convenios colectivos de trabajo, esa era muy importante, la limitación de la jornada de prensa. Ya se pensó en el año 44 una jornada de 36 horas semanales. Muy progresivo fue el estatuto en su momento. Bueno, déjame agregarte ahí, porque, a ver, primero, la precarización resiente la calidad, ¿no? De cualquier trabajo, en el rubro periodístico también, seguramente. Sí. Y después un fenómeno que se da mucho en el rubro periodístico, pero también en otros rubros, que es el pluriempleo. Sí. ¿No? Producto de esta precarización y de ingresos realmente muy magros, ¿no? Vos que sos abogado de muchos periodistas, este fenómeno lo encontrás de manera permanente, ¿no? Sí, yo tengo una visión grande porque soy abogado de periodistas hace muchos años, más de casi 40, soy muy grande, y de CIPREVA ahora, y veo la precarización laboral, la entrega de facturas para trabajar, los trabajos no registrados, el pluriempleo. Los periodistas van de una empresa a otra. Si uno escucha los medios o mira los medios, va a ver a los mismos periodistas en distintos lugares corriendo de un lado a otro para tratar de redondear un salario más o menos digno. Los salarios de los periodistas están muy bajos, es el peor momento de la historia, me parece, de la actividad de prensa en cuanto a las condiciones de trabajo. Además, perdón que me interrumpa, pero sí, yo creo que hay algo mucho más grave y que está en peligro, como es la libertad de expresión, porque claro, esta ley creo que quiere derogar el estatuto del periodista precisamente porque se garantizaba que no se rechace una matrícula ni se quiten derechos por las opiniones que tengan los periodistas. Hay una clara intención del gobierno de coartar la libertad de expresión en la Argentina. Sí, quería agregar eso, porque más allá de las palabras, ¿no? Yo decía que no odiamos demasiado a los periodistas, ¿no? Un poquito la frase de Milei que suscriben todos los militantes, sobre todo los militantes digitales, ¿no? De La Libertad Avanza, los que vienen apoyando al gobierno nacional.
no es solo las palabras, ¿no? Hay un hecho muy concreto que pasó, que es un decreto que ya había restringido el acceso a la información. Sí. Y es un decreto de este gobierno, es decir, es una acción El acceso a la concreta. información también está garantizado en el Estatuto del Exactamente. Periodista. Aunque no se cumpla, aunque sea dificultoso, está garantizado en el Estatuto del Periodista. Bueno, y el estatuto, ¿qué cobertura da al periodista frente a todo este tipo de presiones? Que la va a dejar de tener. Y todo esto que estamos diciendo, la falta de garantías en cuanto a la libertad de expresión, de prensa, de conciencia, la estabilidad, la jornada laboral, hay un montón de artículos que protegen especialmente el trabajo del periodista. Que no se cumpla y que haya que ir después a la justicia es otra cosa, ¿no? Cuando uno dice, porque algún dirigente de la CGT, no diría la palabra se enojó, pero trató de dar una explicación frente a algo que se repite bastante, haciendo cobertura sindical, uno recuerda, en tiempo de Cristina Kirchner, la CGT paró por el tema de ganancias, ¿no? Vos decís, hubo un paro contundente por el tema de ganancias, y frente a esta realidad que reforma todas las leyes laborales, que restringe la libertad de prensa, la CGT pensó demasiado. Y cuando terminó de pensar y terminó de sellar los acuerdos con los aportes hacia los gremios, recién ahí decidió hacer una medida de fuerza sin movilización. Alguno podría pensar, bueno, decidieron no movilizar porque si movilizaban y había algún conflicto en la movilización, el eje periodístico iba a estar en el conflicto y no en el fondo de la cuestión, que era discutir la reforma laboral. Ahora, lo cierto es que la CGT fue muy dura en otros tiempos por un tema muy específico que es ganancias, que yo te lo defendería, en todo caso la ley de ganancias te la defendería, por ahí cambiando el piso, ¿no? Porque creo que es un impuesto progresivo, pero no te hace un paro cuando destroza las leyes laborales, cuando tenés un nivel de recesión enorme, cuando cierran fábricas. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que hay dirigentes gremiales que ya no piensan, no viven, ni hablan como trabajadores. Piensan, viven y hablan como empresarios. Yo quiero dejar a salvo CGT institución, porque todas las instituciones nacen con un fin noble, que es la defensa irrestricta de los intereses de los trabajadores y de sus familias. Ahora, si uno puede evaluar la conducta de algunos dirigentes. A mí me tocó estar en un piso de televisión y enlazaron de repente a Barrio Nuevo, que estaba en Mar del Plata, y el tipo dice, nosotros hace 2 años que estamos firmando el 1% en las paritarias. Milei no puede decir que el sindicalismo no lo acompaña. Que se terminen los Barrios Nuevos del sindicalismo cuanto antes, porque si no, no vamos a recuperar más esa confianza que hemos perdido de parte de la sociedad. Le digo más, estoy de acuerdo con avanzar en una reforma sindical. Ahora, la reforma sindical no la tienen que proponer los tetás de la vida, que no laburaron media hora para nadie, sino que tenemos que participar los trabajadores en esa reforma. Yo planteo que así como los funcionarios públicos están obligados por ley a presentar una declaración jurada de bienes e ingresos, bueno, lo mismo tenemos que hacer los gremialistas. La sociedad tiene que saber en qué auto anda, en qué casa vive y cuánto gana un gremialista y su familia. Es lo único que nos va a permitir recuperar el camino perdido. Si no, vamos a formar parte, el sindicalismo, de las instituciones más desprestigiadas, por supuesto, junto a otras, a la justicia, que encabeza el ranking, pero a otras instituciones de la democracia. Mire, le hago una salvedad. Apenas asumió Milei, la CGT hizo 2 medidas medias seguidas. Sí. Me acuerdo que jornada de lucha, movilización a la justicia, después un paro. Rápidamente había mejorado su imagen. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un pueblo argentino que espera y demanda que cada una de las instituciones de la democracia ejerzan el rol que les asigna la República. Y a nosotros los sindicatos nos asigna el rol de defender a los trabajadores. No se los defiende desde la casa, se los defiende con paro, con huelga y con movilización. Yo entiendo. Le agrego algo, hay otros gremialistas que se creen más consultores de opinión y entonces empiezan, bueno, pero lo que pasa es que todavía los trabajadores no sienten el ajuste, tenemos que esperar que llegue la época de clases, que tenga que comprar la mochila, las zapatillas, y entonces ahí recién vamos a poder hacer un paro, mire. Y entonces dice, si hacemos una marcha y la marcha está flaca, mire, ¿sabe cuántas marchas flacas hice yo en mi vida?
y estoy sentado acá con usted. Tan mal no me fue, en radio con vos. ¿Le tienen miedo? ¿Le tienen miedo? ¿De verdad? De ninguna manera. Miren, no hay mayor debilidad. Tienen miedo de mostrar debilidad. No hay mayor debilidad para un sindicalista que quedarse encerrado en la casa. Hay que salir a la calle. Está bien. Yo me quiero detener en un punto porque él siguió de largo, pero dijo, hay que hacer una reforma sindical. ¿Qué estás imaginando? Bueno, decime 2 o 3 puntos que reformarías. Bueno, limitar los mandatos. Muy bien. Ya lo hizo nuestro sindicato, ATE, en su estatuto, paridad de género, fórmula mixta, incorporar a los jubilados con voz y voto. En nuestro gremio los jubilados tenían que pedir permiso para hablar. Los tenemos que incorporar con voz y votos si siguen siendo trabajadoras y trabajadores, por más que hayan dejado su vida laboral activa. Por supuesto, hay que avanzar en muchas otras cosas más. ¿Y qué te dicen tus compañeros sindicalistas? Bueno, no sé, yo sé que algunos no están tan de acuerdo, pero yo creo que... Digo, porque si uno nombra a los más conocidos, y probablemente sean conocidos por eso, tienen 30, 40 años de mandato. ¿No? Bueno, ya. eso es debate, siempre eso se debate mucho, ¿no? Yo creo que ese es el único punto que hay un debate fuerte en Vos nombraste las Barrio Nuevo. organizaciones. Barrio Nuevo, Moyano, Andrés Rodríguez, Cavalieri. Gerardo Martínez, Cavalieri. Digo, para nombrarte algunos. Yo cubría sindicalismo hace 20 años atrás. Ellos estaban, ya, y hace bastante que estaban. Digo, ese es un punto. Porque se termina empoderando la persona y no un proyecto y no el gremio, ¿no? Eso es lo que Exactamente. pasa. Yo creo que hay secretarios generales que creen que el sindicato son ellos. Es como yo dijera, ATE soy yo. No. Yo formo parte de un colectivo. ATE es de 500 000 de afiliadas y afiliados de toda la Argentina, pero tal vez de los casi 3 millones de estatales, provinciales, municipales que hay. Nosotros tenemos, yo si algo quiero dejar planteado con claridad, es que esta reforma laboral aumenta la tensión social y hace crecer la conflictividad rápidamente. El 2, hay un paro docente de punta a punta del país, no se inician las clases en la Argentina, los conflictos y las protestas se van a empezar a multiplicar rápidamente. Hay un tema que no tocamos, que es la caída de la ultraactividad. De eso podés hablar, Rodolfo. ¿Qué dificultades tiene para un sindicato sentarse en la mesa de negociación? Para que lo explico, porque vos tirás así ese término que convivís. No, él lo va a explicar bien. Convivís hace años con ese término, pero la gente me parece en general no sabe. La ultraactividad es la vigencia de los convenios colectivos hasta ser reemplazado por otro. Mientras no se reemplace, se mantiene vigente. Cuando el gobierno propone la caída de la ultraactividad, significa que un convenio donde por ahí los trabajadores lograron ciertos beneficios, una vez que vencen, si no acuerda con los empresarios, cae y perdés esos beneficios, ¿no? Eso es un poco lo que está proponiendo el gobierno. No sé si lo expliqué bien. Muy bien, con absoluta claridad. ¿Cuál es la finalidad del gobierno? Que a medida que se vayan venciendo los convenios colectivos de trabajo, se aplique esta ley que van a votar el día viernes en el Senado. Senado. Es la ley de contrato de trabajo vigente, que es la ley que están votando ahora, que es al piso mínimo con todas las dificultades que vamos a tener con esta ley. Es un punto muy importante que no se habla mucho, que no se discute. No sé si los sindicalistas de la CGT se dieron cuenta de eso. Si negociaron algo, eso no lo negociaron. Eso lo perdieron. Es muy importante. Sentarse a negociar con la patronal, que yo tengo muchos años de negociación, es muy difícil. Inclusive cuando tenés el convenio colectivo de trabajo vigente. La mayoría de las propuestas que vos hacés se rechazan. Es muy difícil cambiar los convenios colectivos de trabajo. Eso lo sabe seguramente Rodolfo. Sí, no, yo creo que si algo tenemos... ¿Por qué hay algunas distintas miradas en el sindicalismo argentino en este momento, a pesar de la necesidad imperiosa que tenemos de lograr la más amplia unidad? Porque están los que creen en el camino del diálogo con el gobierno de Milei y estamos los que ya nos convencimos que con este gobierno el diálogo fracasó. Y la prueba más elocuente de ello es el Consejo de Mayo. Hace casi 2 años que toman café. Claro. Es el ámbito de la institucionalización del ajuste. No lograron anunciar una sola mejora, un solo beneficio concreto para los trabajadores. El gobierno de Milei no tiene el diálogo dentro de su manual de actuación. Yo le agrego algo. Mi sindicato es particular. Yo si me saco una foto con un presidente, con un ministro, un gobernador, un intendente, que haya un beneficio para los trabajadores. La foto por simple cholulismo no te la bancan en ATE. Renunciá.
Bueno, el otro Cholulo día, nada. El otro día Diego Iglesias, acá en la radio, le preguntaba a un dirigente de La Libertad Avanza que mencione un artículo de la reforma que beneficie a los trabajadores. Y no supo responder. No puede responder si no hay ninguno. No hay ninguno. Vos lo revisás y lo lees de arriba a abajo y no hay ningún artículo. Inclusive iban a incluir las licencias parentales para los casos de maternidad, de paternidad. Ni siquiera eso incluyeron, que no era un costo tan grande, ¿no? Dejamos el reclamo hecho los varones. Claro. Tenemos solo 2 días para... 2 días para estar con nuestros hijos. Una hija, un hijo. Pero digo, era tan sencillo incluir algo como para decir, bueno, hay un derecho a favor del trabajo. Ni siquiera ese. No digo otros que tienen que... Decía la modernización. No hay ningún artículo que se vincule con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, con el teletrabajo. Derogaron la ley de teletrabajo. No lo reemplazaron por ninguna. Hay un montón de trabajadores que están haciendo teletrabajo. Y sin embargo no hay ley ahora. Bien, se entusiasmaron y nos tenemos que ir, ¿no? Tenemos que cerrar el programa. No tenemos que ir. Bueno, no sé, chamamos. No, mejor que vinieron, pero si estaban enfermos por ahí, les descontaba. Claro, por eso. Bueno, ya levantaron ese artículo, ¿no? León Piasek, abogado laboralista de Cipreva, entre otros, el señor Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, gracias por venir a tratar de gracias a vos por descifrar un poquito, ¿no? De qué se trata esta reforma laboral. Nos reencontramos, como siempre, próximo lunes, 7 de la tarde, para hacer con ustedes ¿Quién sos? Chau. Radio con Vos. Radio 899. Buena tarde. Vito querido, me tenés que salvar. Se le despegaron las zapatillas a mi nene y mañana tiene clases. ¿Me las podés arreglar ahora en 5 minutos?